Bueno, chicos, y por último voy a haceros un ejercicio 12 de los ejercicios extra del tema 4 que dice: quemamos completamente 800 litros de metano medidos a 250 grados centígrados y a 710 milímetros de mercurio con el aire, que tiene un 20% de oxígeno en volumen, produciéndose dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. Calcula el volumen de aire medido en las mismas condiciones, que esto es fundamental, os lo recuerdo, en las mismas condiciones que será necesario emplear para que arda completamente ese volumen de metano. Vale, entonces la reacción nos la da entera, pero yo en el examen os podría decir que es únicamente la combustión del metano. La combustión del metano es, CH4, reacciona con oxígeno y da de productos dióxido de carbono y agua. ¿Vale? Vale, lo primero vamos a ajustar la relación, un carbono en el metano, un carbono en el dióxido de carbono, perfecto. 4 hidrógenos en los reactivos, 2 en los productos, por lo tanto un 2 delante del agua. Y por último, 4 oxígenos en los productos, 2 en los reactivos, por lo tanto un 2 delante del oxígeno. Dice, quemamos completamente 800 litros de metano en unas condiciones de una temperatura de 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, y una presión de 710 milímetros de mercurio, que si lo pasáis a atmósferas os da unas 0,934 atmósferas, ¿vale? Os recuerdo que para pasarlo es a través de un factor de conversión en el que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Tiene un 20% de oxígeno el aire. Un 20% de oxígeno en aire. Y nos piden realmente el volumen de aire. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto es fundamental lo que nos dice. Se mide todo en las mismas condiciones. En iguales condiciones. Y si nosotros tenemos una reacción en la que las cosas que nos piden son gases, el metano es un gas y el dióxido de carbono es un gas, pongo ahí la G para dejarlo bien claro, si están medidos, o el oxígeno también es un gas y el agua que se produciría también, si el oxígeno, en este caso el oxígeno y el metano están en iguales condiciones de presión y temperatura, lo que ocurre es que los coeficientes estequiométricos también se cumplen en volumen, no solamente en moles, es decir, nosotros sabemos que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno, pero como son gases en iguales condiciones de presión y temperatura, también se cumple que 1 litro de metano reacciona con 2 litros de oxígeno. De esta manera nos facilita mucho los cálculos, ya que teniendo el volumen de metano podemos hallar directamente el volumen de oxígeno sin pasar por los moles. Por lo tanto, estos datos de presión y temperatura que nos están dando es un dato que no vamos a utilizar. ¿Cómo lo haríamos? 800 litros de metano por, según la relación estequiométrica, un litro de metano reacciona con 2 litros de oxígeno. ¿Por qué? Porque están en iguales condiciones de presión y temperatura. Y seguimos por, esto es muy fácil, yo sé, aquí tendrían los litros de oxígeno, pero es que no nos piden los litros de oxígeno, nos piden los litros de aire, qué sé yo, que de cada 20 litros de oxígeno hay 100 litros de aire, porque este es al final el porcentaje de oxígeno que tiene el aire. De esta manera nos da un resultado de 8.000 litros de aire. ¿Qué se podría haber realizado? Porque igual muchos lo habéis hecho. Pues con los datos de P por V, de presión y temperatura, con este dato y con este dato, podríais haber aplicado la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, y haber obtenido el número de moles de metano. Con la estequiometría sacáis los moles de oxígeno, esos moles de oxígeno lo volvéis a meter en P por V nRT, obteniendo los moles de oxígeno, que obtendréis unos 1600 moles de oxígeno, y con esos moles haréis un factor de conversión para obtener los litros de aire,
me he confundido. Con los moles de oxígeno que obtenéis a partir de los moles de metano, obtendríais los litros de oxígeno, que os daría 1600 litros de oxígeno, y luego con el porcentaje de oxígeno que tiene el aire, es decir, ese 20%, acabaríais obteniendo los 8000 litros de aire. El ejercicio estaría igualmente bien hecho, pero es mucho más fácil hacerlo de esta manera, porque no tendríais que recurrir 2 veces a la ecuación de los gases ideales y luego al finalmente tener que hacer un factor de conversión ahí con el porcentaje de oxígeno en aire, que igual al final os cuesta más ponerlo, porque aquí igual es más fácil porque vais poniendo uno tras otro. Entonces al final aquí queda mucho más sencillo. Repito, esto al final es una aplicación directa de la hipótesis de Avogadro. Entonces, este tipo de ejercicios en el cuales la relación estequiométrica se cumple en volumen es solamente si es una reacción en la que intervienen gases en iguales condiciones de presión y temperatura. Si por ejemplo nos hubieran pedido las condiciones de oxígeno en condiciones normales, es decir, el volumen de oxígeno en condiciones normales, ya no podríamos haber realizado por este método, porque el metano estaría en unas condiciones de presión y temperatura y el oxígeno estaría en condiciones normales, es decir, en otras condiciones. Sin embargo, como nos pone que están en las mismas condiciones, la relación estequiométrica no solamente se cumple en moles, sino que también se cumple en volumen, pudiendo hacer este ejercicio rápidamente como lo he hecho yo ahora.